¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Testigos de Jesús, donde nuestro único objetivo es que ustedes vean las maravillas que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, en la vida de nuestros entrevistados. Pero lo más importante es que Él puede obrar milagros y proezas en tu vida. Hoy nos acompaña Alba, a quien agradecemos por aceptar esta invitación y por venir a testificar de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Para nuestros televidentes, Alba, ¿cómo son tus primeros años de vida? ¿Cómo te cuentan que se dio tu nacimiento y tu llegada al lugar? Ok, alabo y bendigo a Dios porque vengo de un hogar de 10 hijos. De lo que yo recuerde de mi niñez, fue muy linda porque nunca recibí ningún maltrato ni de parte de mi papá, ni de parte de mi mamá, ni de mis hermanos. ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi papá era agricultor. ¿Y tu mamá? Ama de casa. ¿Qué cultivaba tu papá? Cultivaba tabaco, frijol, maíz. Y tenía sus 8 vacas. Estamos hablando que era una familia del área rural guatemalteca, donde todos los hermanos convivían y armaban relajo en torno a la mesa familiar. Amén. Cuéntanos tú, ¿cuántos hermanos mayores tienes? ¿Cuántos hermanos menores? ¿Y cuál fue el rol que a ti te tocó jugar en esa niñez dentro de tus hermanos? Sí, somos 10 hermanos, yo soy la 7ª hija. Después de mí hay una hermana y después sigue un varón que murió en un accidente. O sea que vivos ahorita vemos 9. El matrimonio de mi mamadita se casó con una persona ya grande, mi papá era un señor ya grande para la edad de mi madre, quedó viuda muy joven, con un montón de una situación económica bastante difícil. Pero eso sí, lo que recuerdo, y creo que fue lo que me marcó, que mi mamadita, tal vez una persona religiosa, en ese tiempo pues no existía la renovación, entonces ella, yo nací en Esquipulas, crecí a un costado de la basílica, y todos los días nos llevaba a misa. Pues en ese tiempo era una niña, yo llegaba a jugar, a brincar, a correr, pero eso me lo fue dejando ella en mi corazón, y así fue como yo empecé a conocer del Señor. Es probable que en este momento tengamos en casa algunas familias jóvenes que estén empezando su hogar, y ha sido una constante a lo largo de este año ya que llevamos de programa que muchos no entendemos de niños cuando nos llevan a la iglesia los domingos, algunas veces, en tu caso la misa diaria, y es que a la mayoría no nos agrada el tener que ir a calarnos una hora sentados y a que nos digan, no molestes, estate quieto, no te estés tirando al suelo. Pero también han reconocido y hemos reconocido a través de los testimonios que hemos dado que estos primeros pasos son la semilla que se está sembrando desde la infancia de uno, y que a lo largo del tiempo esa semilla termina en la mayoría de los casos por dar fruto. ¿Fue así en tu caso? Amén. Así fue porque mi mamadita, recuerdo yo que cuando quedó viuda con sus 10 hijos, se iba a la basílica y le lloraba al Señor de Esquipulas. Pues ella puso su fe en ese negrito santo que tenemos la bendición de tenerlo en la basílica, y ese amor que ella le tenía a él nos lo fue inculcando a todos. Y para la gloria de Dios, pues todos crecimos con ese sentimiento de amor hacia él. Cuando ya fuimos creciendo, pues nos venimos a dar cuenta, o incluso rezábamos el credo, donde dice murió y resucitó. Pero para nosotros, o al menos para mí personalmente, pues yo lo miraba en la cruz y según yo que ahí se había quedado. Un momento, alguien que está ahorita en la casa puede estarse preguntando, ¿y no se quedó en la cruz realmente Jesús? Eso me imagino que la resurrección del Señor y el Cristo vivo que hoy llena tu corazón, amén, tú lo conociste y lo experimentaste hasta años después. Y a lo largo de tu testimonio tendrás tú también la oportunidad de testificarnos de ese Cristo vivo que tú conoces y resucitado. Pero en esos años pequeños de la vida nos estás contando que te quedabas con la imagen del Cristo negro de Esquipulas.
crucificado y aparte de todo negro, de todo el sufrimiento que había tenido. ¿En algún momento sentiste temor por ver esa imagen de Jesús de Esquipulas? No, nunca. Tal vez porque mi mamadita, otra cosa que hacía, que nos juntaba a todos y nos ponía a rezar el rosario. Entonces, esa comunicación que yo miraba que ella tenía con el Señor, como que eso nos fue dando seguridad. Y para la gloria de Dios, pues todo lo que en este momento soy es a esos principios. Digamos, la cosecha de esa siembra que tu mamá hizo. Amén. ¿Qué pasa con el rosario? Y este es un tema personal. Sí. ¿En algún momento lo sentiste tedioso, aburrido, o realmente te gustaba rezar el rosario y era algo que tú te gozabas de decir, ya viene la hora del rosario en la casa, apurémonos porque si no, no llegamos y no lo rezamos? Honestamente no, a un inicio no, pero a medida que fui creciendo y que mi mamadita nos contaba, decía, ay, es que recé el rosario y el Señor me escuchó. Entonces ahí, si tú quieres, por interés, como que empecé como a tomarle amor al rosario. Y tanto es así que hasta el día de hoy pues no lo he dejado. Alguna persona se podrá estar preguntando entonces, ¿quién llena la vida de Alba? Jesús. Paciencia, señora de Dios. Pero me fascina esa respuesta inmediata. Jesús, y es Dios el que llena tu vida. Amén. Porque muchas personas pueden pensar que hay algunos católicos que tal vez nos confundimos y que empezamos a pensar que nuestro corazón lo llena el Cristo Negro de Esquipulas, o lo llena el rosario, o lo llena San A, San B o San C. Por eso te pido que me permitas preguntarte nuevamente, Alba, tú me has hablado del Cristo Negro de Esquipulas, Amén, del rosario, de la Virgen, pero ¿quién llena tu vida y quién es el centro de tu vida, de tu familia y de tu corazón? Jesús el Señor. Él es el que ha llenado mi vida, el que la transformó, el que me ha cambiado. Y como yo lo declaro, Él es mi todo en todo. Me parece increíble y muy, digamos, edificante para las personas que nos pueden estar viendo, que les compartas que el centro de nuestra vida debe de ser el Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿Cómo actuó el Señor Jesús? Y en la medida en que nuestra imperfección, en nuestro pecado, en nuestra humanidad, tratemos y nos esforcemos de seguirlo a Él, de servirlo a Él y de testificar de Él, las cosas podrían empezar a cambiar en nuestra vida seguramente, en nuestro entorno posiblemente y en nuestro país probablemente. Estamos hablando entonces de una niña chiquimulteca que está viviendo rodeada de un montón de hermanos, que eres la séptima hermana y me imagino que en tu casa todo era paz, armonía, rezaban el rosario, daban gracias por los alimentos y nunca te peleabas ni te jalabas del Dije algo chistoso. Cuéntanos cómo fue esa infancia. No, recuérdate que, como les decía a un inicio, pues había escasez económica, mi madre quedó viuda con 10 hijos, la mesa era alegre, como tú decías a un inicio, pero a la vez también triste, porque a veces no alcanzaba el alimento, y el más buzo, el más listo, era el que más comía. Entonces, pero no cabe duda que Dios en su amor y en su misericordia tiene el control de todo. Que todo era alegría, paz, mentira, peleábamos. Que si mi mamadita ahorita podía comprarle vestido a una y a la otra no, pues ya empezaban, ajá, que es porque la prefiere o algo. Entonces, pero no cabe duda que entre la religiosidad de mi madre, el Señor le fue dando sabiduría y entonces sabía cómo manejar la situación con mucha pobreza, escasez, pero hasta el día de hoy, que yo recuerde, nunca faltó el pan en la mesa. Todos los días el Señor en su amor y misericordia proveía a mi mamadita de los alimentos y comíamos. ¿Cómo recuerdas tu primera comunión? Algo bien lindo. Recuerdo que no la hice sola, no que en grupo, pero yo feliz, porque yo me moría por recibir la hostia. Si tú quieres, en ese momento no tenía bien claro
qué era, pero yo me moría cuando miraba que la gente pasaba, ¿va? Y de estar yendo a misa y ver que toda la gente comulgaba, pues yo sentía, si quieres tu curiosidad, una niña de 8 años. Y recuerdo que la hice en grupo y yo no pude llevar vestido blanco porque mi mamadita no tenía para comprarme. Hago aquí otra pausa. Realmente, Alba, si hay un niño o una niña que nos está viendo en este momento en su casa y que tal vez está pasando por esa congoja que muchos hemos pasado, sí, de todos van a ir con su tacuche o con su vestido blanco o con una candela muy adornada, y en mi casa no hay para eso. ¿Realmente importa el vestido blanco, la candela, el tacuche, o importa el acto de recibir por primera vez el cuerpo de Cristo? Para mí no tenía, te puedo decir ahora, en ese tiempo, pues yo nunca sentí que eso fuera para mí. Yo llegué y me sentí como todos, porque como te digo, yo quería pasar a recibirlo, tal vez no teniendo conciencia así bien clara qué era lo que estaba pasando o lo que iba a hacer, pero el gozo mío era poder pasar en la línea a recibirlo. Y yo creo que eso, hasta el día de hoy, como decías tú, es una semilla que se quedó en mi corazón, y yo hasta el día de hoy, a diario, yo recibo a mi Jesús. Y ahora ya tengo conciencia, ya sé desde que me encontré con Él o que Él me encontró a mí. Paciencia, que no hemos llegado a esa parte de tu testimonio. ¡Qué mujer chiquimulteca la que me tocó, por Dios santo! Entonces, regresemos a tu infancia y estás viviendo la época de tu primera comunión. Nos estás diciendo, sí, vas con mucha alegría, inquietud, curiosidad y querías formar parte de esa familia de Dios que se congregaba en la Basílica de Esquipulas y que pasaban a comulgar todos. Y haces tu primera comunión sin el vestido blanco porque no lo daba en ese momento la situación económica de tu casa. Te pregunto, en tu relación de hermanos, siempre hay como el molestón, está el santito, está el bueno para estudiar, me imagino que habría uno bueno para bicicleta, otro para las cosas agrícolas. ¿Qué papel jugaste tú? ¿Eras de las molestonas? Eras de las molestonas. Esa risa ya lo dijo, cuéntanos, ¿cómo eras? Era de todo. Yo, si mis hermanos decían, vamos a ir a jugar tenta, por decirte algo, ahí estaba yo. Que vamos a andar en bicicleta, ahí estaba yo. O sea que yo siempre andaba a la par de todos, varones o mujeres. Bueno, Dios solo nos dio 3 hermanos varones y el resto mujeres. Pero la verdad es de que sí, no sé, tal vez influyó mucho la forma en que mi mamá nos crió, que a mí me daba igual ver a una niña con un vestido súper elegante y yo andar tal vez con mi ropa sencilla, yo me sentía feliz. Yo me sentía feliz y gozosa, como que Dios no permitió que yo pusiera mi mirada en esas cosas. Y entonces yo te puedo decir, mi niñez fue feliz. ¿Dónde estudiaste? Fíjate que primero estudié, eso es algo bien gracioso, allá había una escuela pública, todavía existe en Esquipula, se llama Pedro Nufio. Y ahí estudié, era mixta de hombres y mujeres. Ahí estudié de primero a 4º año de primaria. Entonces, a la hora de salir a jugar básquet, ahí iba el baluz. Si era de ir a pelear, ahí iba el baluz. O sea que tenía más amigos varones. Era mixta de hombres y mujeres, pero tenía más amigos hombres que mujeres, tal vez unas 5 de la clase. Y un día, en esas mandadas de mi mamá a misa, recuerdo yo que venía bajando de la basílica y venía con otra amiga jugando el famoso avión, que brincaban los 3 gradas, ¿sí? Y yo no me fijé y venían 2 monjas de las belemitas. Y le agarro el hábito a Madre Victoria de la Roca y la boté. Ay, dije, ahí sí se me armó un gran problema y empecé a decir, perdóneme. No, me vas a decir dónde vives. Eres una niña traviesa, voy a ir a hablar con tu mamá, mira que me golpeé el brazo, pero ella haciéndomelo todo dramático. Y ay, Dios mío, ay, señor de Esquipulas, que no vaya mi mamá, hoy se me va a pegar. Tú que sos el jefe de ella, cálmala. Y nunca me había pegado mi mamá, pero yo no sé por qué sentí tanto miedo, tal vez por la misma forma en que mi mamá respetaba a los sacerdotes, ¿verdad? Bueno, total de que estaba en 4º primaria, terminando ya 4º.
Desde ahí puedo ver el amor y la misericordia de Dios. Recuerdo que cuando yo llegué a la casa, yo pasé como 4 días, ay, ¿a qué hora va a venir? Ellas iban todos los días a misa y como yo vivía a un costado de la basílica. ¿De que te salvabas? No te salvabas porque en algún momento. Y entonces cuando miraba que venían yo me escondía, pero no le conté a mi mamá lo que había hecho. Y un día recuerdo yo que estando ahí en la casa con mi mamá, entra la madre. Yo desde que la vi yo me morí. Dije, bueno, y entonces en ese momento somataste a la monjita y a la fuga. No, yo le lloraba, le decía, ay, no le vaya a decir a mi mami, por favor. No le vaya a decir, no, yo voy a ir a hablar con ella. Hoy no puedo, pero voy a ir. Y no pasó. Pasaron los días y un día estaba yo con mi mami, pero como ellas pasaban a misa todos los días, todavía no radicaban en Esquipulas, no que andaban queriendo abrir el colegio La Asunción de Esquipulas, que es de las mismas belemitas de la Antigua. Y recuerdo que una tarde entra. Ay, cuando yo la vi me morí, pero dice ella, vengo porque esta niña que se llama Albaluz, ya sabía cómo me llamaba y yo no se lo había dicho, le vengo a poner la queja, señora, que me votó. ¿Cómo va a hacer eso mi mamá que era tan linda? ¿Qué es? Porque todavía vive. Pero, ¿dónde estudia Albaluz? Entonces le dijo mi mamá, en un instituto, en una escuela pública de hombres y mujeres, no. ¿Con qué razón ella es así? Que brinca, corre y hace de todo. Vengo, señora, a decirle que el Señor ha puesto en mi corazón que le regale una beca. Y Albaluz el año entrante va a ser de las primeras alumnas que va a tener el colegio La Asunción, y que Dios bendiga a la Madre Victoria donde se encuentre, porque ella fue secuestrada en Esquipulas. Me regaló la beca y de ahí pasé al colegio La Asunción, un colegio donde el uniforme, a la escuela pública podía llegar uno como uno quería. Ella me regaló de todo, uniformes, zapatos, todo lo del uniforme. Entonces ni yo me la creía cuando me miraba con el uniforme. Que Dios la bendiga. Estudié en el colegio La Asunción. Y ahí hacemos una pausa, porque me imagino que a lo largo de tu vida han habido situaciones donde te sentiste con el agua hasta el cuello y dijiste, hoy sí me llevó la trampa. Pero el Señor usa esas situaciones para mostrarnos su amor, su misericordia, su plan perfecto para nuestras vidas, que nosotros no lo entendemos, pero Él sabe, y ahí podemos confirmar y testificar que todo pasa para bien de los que amamos al Señor. Amén. Entonces tú empezaste, a raíz del accidente con la monja, a estudiar en el Colegio La Asunción en cuarto primaria. En cuarto primaria. ¿Y cómo tocó tu vida el haber estudiado en un colegio de monjas? Creo que ahí vino a reafirmarse lo que mi mamá había empezado a trabajar en casa, porque la Madre Victoria me tomó como que hubiera sido hija de ella. Todo me lo daba. Yo no deseaba nada porque la Madre todo me lo daba, incluso me decía, no traigas refacción, porque tú a las 10 te vas conmigo a refaccionar a la cocina. Me querían dejar mi interna y ella decía que yo tenía vocación para monja, pero eso, pues no, que ella decía que eso tenía, y tal vez de repente Madre Victoria con ese fin era que estaba haciendo tanto, pero se dio cuenta que no. Entonces, con ellas ahí en Esquipulas saqué tercero básico, del cuarto año, tercero básico. La situación en la casa era más difícil porque ya todos tenían que ver dónde estudiaban. Decidí venirme a Guatemala. Yo me vine a Guatemala de 14 años. Vamos a hacer aquí una pausa. ¿Cómo era la dinámica? Ya terminamos, digamos, tu infancia, que va bajo el cuidado de esta monja que te protege y te ayuda en tu educación. Pero ¿qué pasaba en tu casa? Tú llegabas a almorzar y oraban por los alimentos, asistían a misa los domingos, recibían su curso de primera comunión el resto de tus hermanos, veías tú que bautizaban a otros. ¿Cómo era la mecánica y la dinámica con tu mamá en el tema de tu formación espiritual y de tus hermanos? Sí, mi mamadita feliz de que yo estuviera en el colegio. Decirte que orábamos en casa para los alimentos te mentiría. Yo sí mucho me persinaba, porque miraba que las madres, las monjas sí oraban. Entonces, pero
vino a complementar mi educación espiritual, porque como te contaba, mi mamadita todos los días nos mandaba a misa, como éramos muchos, y sabía que jugábamos, pues mandaba, pongamos hoy iban 2, mañana otros 2, pero yo cuando podía me iba. Por ejemplo, con Madre Victoria, ella hizo una muy bonita amistad y Madre le hablaba, le decía, los patojos tienen que tener a Jesús en su corazón, que era lo que mi mamadita estaba haciendo, solo que lo hacía a su manera, digamos. ¿Cómo explicarte? Por ejemplo, ella sabía que había un Dios, sabía que tenía un hijo que se llamaba Jesús. De hecho, yo al Señor de Esquipulas no le llamo ni el Cristo Negro, no, yo le llamo Jesús de Esquipulas, porque mi mamadita así lo trataba, decía, vamos a ir a ver a Jesús de Esquipulas, pero yo creo que mi mamadita se quedó igual como pasé yo muchos años, pensando pues que murió, y que ahí se quedó, orando el credo, y aún así como que no. Yo creo, tal vez pienso yo, que a quienes el Señor nos ha permitido conocerlo como un Jesús vivo, como un Jesús que habita en nosotros y que nos regaló al Espíritu Santo, muchas veces nos cuesta hablar de cómo nos formaron, porque nos damos cuenta que nuestros papás fueron formados diferentes a como nosotros, y vivieron una experiencia diferente a la que nosotros hoy en día estamos viviendo del Señor Jesús, pero vivieron una misa en latín, no vivieron una misa en español, vivieron otra tradición religiosa diferente al Cristo vivo que nosotros hoy conocemos. Pero digamos, eso no les quita ni les pone más mérito, porque ese es el Jesús que ellos conocieron y el Señor así quiso tratar con ellos. Exacto. Y el Señor en su infinita misericordia así los ha querido amar, así los ha cuidado y así les ha dado sabiduría para que formen a esta nueva generación que está conociendo y que está testificando de un Jesús vivo. Porque yo veo que hay muchos hijos que se olvidan de lo principal, que es honrar a padre y madre. Punto. Ahí no dice si fue bueno contigo, si fue malo contigo, si te llevó a la iglesia, si no te llevó a la iglesia. O sea, es honrar padre y madre. Punto. No le volteen la hoja. Y cuando nosotros vemos a ángeles que el Señor pone para que completen la misión de nuestros papás, es donde podemos testificar que Dios nos ama desde antes que naciéramos y que nos ha cuidado desde los hogares donde hemos nacido, desde los colegios donde hemos estudiado, desde las universidades donde nos hemos preparado, desde los trabajos que Él nos ha puesto, y Él ha estado presente a lo largo de toda nuestra vida, y que es algo bien importante. Muchas de las personas que nos están viendo hoy en casa es posible que no hayan hecho ese clic de darse cuenta que el Señor los ha tenido tomados de su mano a lo largo de toda la vida y que Él los ha abrigado y que Él los está cuidando. Amén. El tiempo en televisión no perdona, y tú sabes que los testimonios de testigos de Jesús pueden durar de 1 a N testimonios. Estamos a punto de terminar esta primera fase de tu testimonio y conocemos a una niña que nace en Chiquimula, la 7ª hermana, que su papá era un agricultor, tabaco, tenía un poco de ganado y te deja muy temprano, el Señor lo llama al cielo y tú creces bajo el amparo de tu mamadita, como tú le has dicho, que se rompe la cabeza y hace magia para sacarlos a todos ustedes adelante. Conoces a una hermana que tu bienvenida es botarla de la Basílica del Señor de Esquipulas. Fue lo de lo que el Señor se valió. Es correcto, y de eso el Señor se vale para que tú tengas una beca y puedas estudiar tu primaria. Amén. En nuestro próximo programa conoceremos tu edad de juventud. Nos dices que a los 14 años decides venir a la ciudad capital y me imagino que ahí todo ha sido perfección. Y suelo bromear con mis entrevistados porque muchas personas piensan que uno viene a este mundo que es imperfecto a vivir de manera perfecta, y no es así. Todos los días tenemos que levantarnos, trabajar, comer,
orar, congregarnos y predicar la palabra del Señor, porque ese es el chiste, ser testigos de Jesús. Amén. Entonces, antes de que despidamos esta primera parte de tu testimonio, ¿qué mensaje le darías a aquellas niñas que están pasando como tú por la pérdida de un papá y que no entienden por qué él se fue a la par de nuestro Señor temprano? Bueno, lo primero que yo les diría es de que primero que pongan toda la confianza, y qué bueno si lo pueden hacer desde pequeñas, en Jesús el Señor, porque es el único que puede tomar el control y la autoridad sobre nuestra vida si nosotros se lo permitimos. Y tomados de la mano de Él, nada ni nadie nos va a poder hacer daño. Yo recuerdo que en mi ignorancia, pero yo con lo que mi mamá me enseñaba, yo siento que me tomé de la mano de Él, y hasta el día de hoy yo no puedo decir, pues en la vida hay altos, bajos, hay pruebas, hay procesos, pero estando con Él somos más que vencedores. Entonces estas niñas, o que tal vez están sufriendo ahorita por el problema que van a hacer su primera comunión, que no tienen el vestido como yo les contaba, que eso no les robe la paz. Si su corazón va blanco, el vestido Amén, puede ser sí, de cualquier color. Volveremos la próxima semana con más testimonios a través de Testigos de Jesús. Los invitamos a que siempre nos sigan a través de nuestras cuentas en Facebook, en Twitter, y que nos busquen también en YouTube. Si ustedes se han perdido alguno de estos programas, en la red lo pueden encontrar. Que la paz y el amor del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, reine en sus vidas, en sus corazones y en sus hogares. Hasta la próxima.